Aleluya. A veces debemos vivir siempre con un interrogante, porque cuando uno cree que lo sabe todo, entonces es cuando menos sabe. ¿Sí? Debemos vivir siempre con un interrogante. Este interrogante lo puso Víctor Hugo en una carta que escribió a su editorial. Dice, cuando Víctor Hugo terminó de escribir su obra Los Miserables, se tomó unas merecidas vacaciones y esperó, pero no pudo resistir la curiosidad por saber cómo iban las ventas de su obra. Así que decidió escribir a la editorial para preguntarle cómo iba el tema, pero como estaba de vacaciones no era cuestión de escribir mucho, así que su carta fue esto, un interrogante. ¿Sí? Un interrogante dice mucho. ¿Y cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué es? A lo que el editor no dejándose impresionar, le contestó de una forma parecida. Pasa la siguiente imagen. Un signo de admiración. ¿Sí? Con un signo de admiración. Esa fue toda la carta. Yo voy a tratar de ser breve, pero no tanto. ¿Oí? Voy a tratar de ser breve, pero no tanto. ¿Cuál es la esencia de Dios? Nosotros estamos mirando siempre los problemas que tenemos por delante y estamos obsesionados por solucionarlos, darles una solución, olvidarlos, borrarlos de alguna manera. Y en eso la ciencia nos está queriendo ayudar, porque están consiguiendo, a través de medicamentos, de algunos medicamentos, unos medicamentos muy modernos, y para no entrar en el tema, que consiguen borrar los malos recuerdos. Así que están como intentando sustituir un poco a Dios, que es yo soy el que borro todas tus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas. Así que la ciencia está haciendo experimentos para conseguir lo que nosotros a veces, teniendo un Dios tan grande como hemos cantado, un Dios tan poderoso y un Dios tan cercano, no lo podemos entender y no podemos usar ese poder a veces que Dios nos ha dado, porque no lo entendemos, no llegamos a conocerlo, no llegamos a familiarizarnos con Él, no llegamos a familiarizarnos con el Espíritu del Santo, el Espíritu del Santo que está con nosotros, o el Espíritu Santo, porque también es Dios, porque es Dios. Y entonces nosotros no nos preguntamos nunca, ¿por qué mi personalidad es así? ¿Por qué no soy de otra manera? ¿Por qué me salen estos impulsos? A veces nos salen cosas en determinados momentos que nos perjudican, que no nos edifican. Y a veces no sabemos por qué surgen de una manera espontánea. A mí me sale a veces el tip de mi papá, ¿saben? Me salen algunos gestos espontáneos de mi papá. Y ahora cuando soy más mayor lo empiezo a entender y digo, ostras, ¿qué te pareces a tu papá? Que tienes que parecerte a tu padre que está en los cielos. Que está bien que los gestos de la carne y que los gestos de la genética pues pertenecen a la carne, pertenecen a tu padre. Has heredado cosas de tu papá y de tu mamá. Y entonces nosotros tenemos el deber de superarnos, no de retroceder, sino de superar aquellas cosas que hemos heredado, que se supone que son automatismos o son cosas negativas. Y tenemos que ser más conscientes. Para ser a veces más conscientes necesitamos vivir como un interrogante. ¿Me pasas la otra imagen, porfa? Así es que conocernos a nosotros mismos, conocer lo que hay detrás, lo que hay en el fondo, lo que hay en el subconsciente. A veces cuando trabajamos cuando tenemos algún sueño y vivimos algo dentro de una cueva, dentro de un sótano, normalmente está representando el subconsciente, ¿sí? Y es curioso que también a veces representa el subconsciente la guardilla, donde guardamos ahí todos los trastos y todo. Bueno, en Sudamérica, en América se usa más eso. Aquí, como hacía mucho frío y mucho calor, siempre se usaban las cuevas en el Mediterráneo.
las cuevas, y simboliza el subconsciente, lo que hay ahí encerrado en el subconsciente, que le tenemos que dar alguna salida, alguna solución, porque no podemos convertirlo constantemente en un basurero, en un recibir información, o recibir cosas negativas, o recibir cosas y no saber qué hacer con ellas, vivir siempre con un interrogante. Es bueno vivir con un interrogante, pero a veces hay que tomar también resoluciones. El interrogante es para que no sepamos que no podemos definir lo que es infinito y que no podemos alcanzar a entenderlo todo. Pero, sin embargo, referente a nuestra identidad genética y a nuestra identidad espiritual, es el trabajo que todos y cada uno tenemos pendiente. Todas y cada una tenemos pendiente. Bueno, vamos a usar el lenguaje inclusivo, que nos lo hacen más largo el lenguaje. Todos y cada uno y cada una llevamos dentro una cuestión que debemos solucionar, y es diferenciar qué es lo que he heredado, qué es lo que he recibido en la educación, qué es lo que me ha sido como añadido, como pegotes, como parches en mi vida, y quién soy yo realmente, cuál es mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad como genética, física, es un código genético que ha surgido de la unión de mis padres. Y vosotros igual. Es un código genético, y además es único. Sois únicos, sois únicas, ¿sí?, que habéis heredado de vuestros padres. Pero también hay un código que a ese es al que yo creo que nunca va a llegar la ciencia. Nunca va a llegar, porque está en otra dimensión totalmente, y hasta ahora estamos en la dimensión física, y la física cuántica no es capaz de pasar al otro lado. Y yo no sé si Dios lo va a permitir, si Dios va a permitir tanto. Pero es posible que nuestro código genético, así como van a borrar nuestros malos recuerdos, dicen, pero la realidad es que lo que yo he visto no lo han conseguido. No lo han conseguido, porque los sueños revelan realmente la problemática que han vivido. Les vuelve a recordar la problemática que han vivido, porque no vienen del cerebro, vienen de otra dimensión. Así que tenemos una identidad física, genética, como hijos e hijas de fulano y de fulana, de nuestros padres, que no son fulano y fulana, nuestros papitos, nuestras mamitas. Tenemos una identidad genética única, con nuestra huella digital, con nuestro iris del ojo y con tantas cosas y nuestro ADN, que define que somos únicos, que tenemos un código y un código secreto que es único. Pero también tenemos un código secreto, secretísimo, que es único y que nos ha sido dado por Dios. De los mismos padres nacen códigos genéticos diferentes, pues de Dios el Creador no se repite. Creo que había un chiste de un madrileño, y que un niño que iba al colegio y dice: papá, me dicen en el cole que soy un chulo. Dice: ¿qué? ¿Cómo qué? Que no repito. Muy madrileño eso solamente lo entienden los madrileños, ¿verdad? Sí, que no repito. Y otro que venía con su coche medio colocado, dando bandazos por un lado y por otro en la carretera, y le para la policía. Alto. Dice: ¿qué pasa? Dice: pero no se ha dado cuenta cómo va usted pasando de un lado a otro. Se ha pasado usted la raya continua un montón de veces. Y mira al tipo la raya y dice: ¿la he borrado o qué? Somos únicos los madrileños. Cada país tiene su característica, no solamente el código genético y la identidad que Dios nos ha dado espiritual, sino que también la cultura en la que vivimos forma un carácter, nos da un carácter, ¿sí? Y todo eso está bien, pero nosotros no somos solamente eso. Nosotros somos algo más. Y Dios tampoco es la idea que nosotros tenemos, porque Dios no es una idea.
Espíritu sin nombre, indefinible, esencia, sin forma de la idea. Es decir, donde la idea no puede darle ni forma. Tenemos que llegar a encontrar esta identidad, porque si no, de otra manera, es muy complejo y muy difícil solucionar los problemas. Yo a veces estoy también con esta lucha, en mi familia también, conmigo mismo. Es necesario encontrar el don, el ministerio que Dios me ha dado, lo que yo soy, para que pueda tener paz y ser yo mismo, tú misma. ¿Sí? Si no, de otra manera, no se puede. Y sabe, el mundo intenta borrar tu carisma. El mundo y el diablo tienen celos de los dones que Dios te ha dado. Y no pienses que viene el diablo, porque así como decimos Dios, el interrogante, ¿qué es Dios? Y ponemos el interrogante, el que es. Claro, es el nombre más apropiado, el que es. Eso quiere decir, traducido, o sea, está traducido del hebreo, el que es, Yahweh, Yahvé, el que es. ¿El que es qué? ¿El que es qué? Está puesto así, para que nadie pueda formarse una idea y decir, mi Dios es este, es esto, Dios es esto. No, eso no es Dios, eso es una idea, y de una idea termina convirtiéndose en un ídolo. Idea, ídolo. Y a veces no son idólatras solamente los que adoran a una imagen. Y a veces delante de una imagen se producen milagros, pero no los produce la imagen, los produce la fe. A Jesús se le acercó mucha gente y no todos recibieron el milagro. A Jesús le seguía mucha gente y a veces lo apretujamos mucha gente, como cuando iba a la casa de Jairo. Le apretujaba mucha gente y una mujer con flujo de sangre lo tocó su manto y dice, si tan solo tocara su manto. Y se volvió para atrás y dijo, alguien me ha tocado. Y hombre, yo me imagino a Pedro, el preguntón de turno, pero gracias a Pedro, porque nos ha enseñado muchas cosas, a través de él hemos podido aprender muchas cosas, porque nosotros no teníamos el valor de ser como Pedro, ser tan preguntones y tan atrevidos. Y entonces esta gente atrevidas, pues van muy bien, porque sacan respuestas por nosotros, que las tenemos, pero no somos capaces, no tenemos el valor de preguntarlas. Y ya Pedro dijo, hombre, si nos llevan flotando en el aire, sí, pero fíjate cómo vamos apretujados, cómo dices que alguien te ha tocado. Y entonces él dice, sí, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Cuando tocamos a Dios o cuando nos dirigimos a Dios, al que es, sin saber bien de lo que es, sin tener idea de lo que es, pero sabiendo, intuyendo, es que es una forma de entender que no se puede explicar, que no cabe en una idea. Entender a Dios o recibir algo de Dios, recibir un contacto de Dios, recibir una revelación de Dios, es algo que no cabe en una idea. Y a veces muchos que han recibido algo de Dios se rompen dando explicaciones y después que han dado montones de explicaciones y dicen, ¿qué he dicho? No he podido definir la experiencia que he tenido. El estar con Jesús y convivir con Jesús no cambió a los apóstoles. Les cambió cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y el apóstol Pablo, que no conoció a Jesús físicamente porque era muy jovencito, Pablo empezó su ministerio 14 años después de la muerte de Cristo, más o menos. Como mínimo 12, que fue lo que tardó el apóstol Santiago en dar la vuelta a España. Sí, dio una vuelta a España, ¿sí? Desde Cartagena, por Sevilla, por Almería, por Granada. En Granada se formó una comunidad impresionante, hasta Huelva, Cádiz y toda la vía de la Plata hacia arriba hasta León, las médulas de León, donde había explotaciones mineras de oro, mucho oro, y se lo llevaban a Israel, las minas de Tarsi. Y agarró ese camino por Soria hasta Zaragoza y de Zaragoza a Tarragona, de Tarragona a Jerusalén, y al poco tiempo de llegar a Jerusalén le cortaron el cuello. No tendría que haberse ido nunca de aquí, lo queríamos mucho aquí.
y haber borrado su huella. Esto es mucho más real y hay más evidencias de las que Pedro pudiera haber estado en Roma. Y la sepultura de Pedro, ya me estoy liando con la historia, se ha descubierto en el año 1970 y algo, o 68 o algo así, ¿sí? Cuando los datos de la tumba de Santiago la tenemos desde a finales del 700 de Cristo, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas. Han borrado las letras, pero han quedado las huellas. Y a esas, espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo sé de esos imperios de los que ni el nombre queda. Y vamos a buscar las huellas, porque las huellas están y las señales están y también hablan. Amén. El apóstol Pablo cuando iba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tenía una idea, un concepto, unas doctrinas referente a Dios, a Jehová, a Yahvé, a Yahweh. Tenía unos conceptos y eso tenía que ser inquebrantable. Y los cristianos, eso de hacer como hacemos nosotros aquí en el culto, eso, y salir a dar los anuncios con una gorra, con los pantalones rotos, y pan, y pin, y pa, y cantar aquí, aleluya, de esa manera tan escandalosa que les ganamos a ellos, ¿eh? Eso la religión no lo puede entender. La religión se va. No puede entender eso. Pero también hay que ir con cuidado, porque eso no quiere decir libertinaje. La alabanza, la danza es un medio de liberación, de autoliberación, de liberación en la presencia de Dios. Pero no quiere decir libertinaje. Y la democracia también es libertad. Pero tiene una debilidad que muchos toman la libertad por libertinaje. Y ese es el problema que estamos teniendo en nuestra sociedad. ¿Qué es? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta? Debemos conocer este don, debemos conocer nuestro carisma, nuestro ministerio, es decir, para aquello que somos buenos y únicos. Porque si no, no encontramos nuestra verdadera identidad. Cuando Pablo recibió esa visión de Dios, no fui y recurrí enseguida a hombres, a carne ni sangre, no recurrí a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que se fue. ¿Saben dónde se fue? Es muy significativo esto, porque solamente en 3 ocasiones se hizo eso para producir un movimiento religioso, una renovación religiosa en Israel y en el mundo. Y se fue al monte Horeb, que está en Arabia, no en el Sinaí, que está en Arabia. Y allí, en la cueva donde estuvo Elías, y allí en ese lugar, allí estuvo buscando a Dios, por aquella zona estuvo buscando a Dios, tratando de ver si es que lo que había tenido era una alucinación tremenda, porque estaba trastocando todo los conceptos que él tenía. Y los conceptos que nosotros llevamos dentro, nuestras ideas grandes e idiotas, no se van así nomás. No se van en un pispás. A veces necesitan un tratamiento, a veces muy duro. Y cuanto más Dios quiere hacer contigo, a veces más duro es el tratamiento. Más duro es el proceso. Más complejo es el proceso. Y el proceso el de Pablo fue duro. Fue muy duro porque él también fue muy duro con los que no compartían sus ideas. Estos cristianos son extravagantes, pero es que esto, si ha elegido Dios a los más tontos, a los más ignorantes, a los que... Pero ¿de dónde ha salido todo esto, este borreguismo? Estaba furioso, perseguía y mataba a los cristianos. Hasta que Dios le salió al camino: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy al que tú persigues. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa nos es a nosotros a veces estar luchando contra algo porque no encaja dentro de nuestra estructura conceptual. Y así los religiosos o la religión son capaces para dar un pantallazo y un pincelazo a su iglesia o a su lugar,
simular determinadas cosas para que todo parezca que está bien, aunque estén cargándose lo más importante, o aunque se estén llevando por delante a las personas más importantes o más necesarias o que tienen más necesidad. La cuestión es que todo parezca que está bien. Nosotros no somos así. Queremos llamar las cosas por su nombre y queremos llamar a Dios por el suyo, el que es. ¿El que es qué? No le pongas ningún calificativo porque lo achicas, lo haces pequeño, le pones un calificativo y lo haces pequeño como tú. Y Dios quiere ser grande para que pueda ayudarte en todas las cosas. No lo empequeñezcas con tus ideas, con tus conceptos, con tus limitaciones, porque haces a Dios pequeño y ya no es un Dios poderoso, ya no es un Dios grande, porque tú misma lo has limitado a tu tamaño. Te has hecho un Dios a tu imagen y semejanza. Es una de las palabras, una de las frases de Nietzsche que más me llega es precisamente esta. Lo primero lo digo yo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero Nietzsche dice, el hombre en su soberbia se ha hecho un Dios a su imagen y semejanza. Por eso él no creía en Dios, porque todo el que le expresaba algo de Dios era una idea. Para ideas están las mías, que valen tanto como las tuyas o más. Dios no es una idea. Perdón. Dios no cabe en una idea. No cabe en conceptos. Cuando tú limitas a Dios en tu estrechez, ¿cómo era la canción que cantábamos? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras. No tú, Él. Otra forma, otro pronombre, otra forma de referirse a Dios. Él, que no define nada. Es otro de los nombres, una abreviatura. Él, que es. Él, no define nada. No podemos definir lo que es infinito. Pero ¿cómo nos hemos convertido nosotros? Yo venía de otros campos. Y cuando llegué al Evangelio, nunca quería entrar en los evangélicos. Y los testigos de Jehová, pues era algo que no me caían bien para nada. Cuando los veía con la corbata y con la sonrisa, esa hipócrita así, digo, Dios mío, pero es que esto qué es. No los podía sufrir. Así que si estoy aquí o me he convertido al Evangelio, ha sido porque Dios me ha agarrado el cogote y dice, tus conceptos tampoco sirven. Me ha agarrado el cogote y me ha metido aquí. Pero yo no hubiera entrado, no hubiera venido. Y Pablo entró en el cristianismo porque le obligaron, porque le agarraron del cogote y lo tiraron allí. No sé si se cayó del caballo, del camello o del suelo, no sé, pero cayó al suelo, cayó derribado al suelo. Es decir, perdió la conciencia. Y a veces Dios habla cuando ésta para, solamente cuando ésta para, cuando ésta duerme, cuando adormece en el duermevela. O para los más experimentados en un éxtasis, en una revelación, en una intuición, es cuando Dios habla. Pero te tiene que agarrar relajado, cuando estás distraído. Es como el que te quiere asaltar, te tiene que agarrar distraído. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando esta maquinaria para de formar ideas, de crear conceptos, es cuando Dios, ¡pam!, ahí dice, oye, para, hombre, para, campeón. Y Dios le agarró a Pablo y lo metió dentro del cristianismo. Quiso asegurarse. Así que, ¿qué es Dios? Nosotros llamamos a Dios Padre. Pero Dios es un hombre. Dios es un hombre. ¿O es una mujer? ¿Es fémina? ¿Cómo será Dios? Porque cada uno, yo le preguntaría, pero no quiero preguntar para no escuchar demasiado, quizás alguna cosa que no. Sí. Pero ¿qué concepto tenemos de Dios? Como Padre, masculino. Pero Dios es masculino. Dios tiene forma humana, Dios es humano.
Dios es femenino. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Vamos a liarlo un poquito más. Dios no es como el resto de los seres vivos. Dios no engendra, crea. Los hombres y las mujeres engendramos, ¿sí? Y nos procreamos. Pero Dios no engendra. Dios no se reproduce como los hombres. Creó al hombre, creó a la mujer, creó a los animales, creó a los seres vivos y las plantas, y les dio en sí misma la capacidad de reproducirse. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, Dios creó un animal de cada especie y le dio la capacidad de poner huevos para reproducirse. Y unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. Pero nos dio la capacidad de reproducirnos, salvo algunos casos extraños de que hay animales que se reproducen a sí mismos, ¿sí? Sin necesidad de pareja. Dios no engendra, no necesita una fémina, salvo en el caso de la encarnación de Jesús, porque era Dios mismo encarnado. Era un caso especialísimo para hacerse visible aquí en la tierra. Por lo tanto, no es como el resto de los seres vivos, los que creó con la capacidad de reproducirse en pareja, salvo raras excepciones, como estábamos diciendo, de algunos animales y plantas hermafroditas. ¿Por qué entonces, pregunto yo, por qué entonces, no voy a hacer esta pregunta, ¿vale? No lo voy a hacer. Pero entonces diría, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál sería la naturaleza de Dios? Si le llamamos Padre, estamos definiendo como varón. ¿O acaso es hembra, es mujer? ¿Es correcto definirlo así? ¿Es coherente esa definición en el plano metafísico? En el plano físico, porque nosotros solamente vemos para afuera, no tenemos contacto con el plano metafísico, es normal que nos hablen de alguna manera que lo podamos entender y que se refiere a Dios como Padre. Es nuestro Creador, en definitiva, es la definición más apropiada, más precisa para nosotros, para que nosotros podamos entenderlo. Es nuestro Padre, es nuestro Creador, es el Creador del universo. El Señor Jesús se refirió a él, al que es, con ese calificativo de Padre, pero no es hombre como una identidad masculina. Veamos Éxodo 3:11. Vamos a ver el 3:11, vamos a ver en Éxodo 3:11. ¿Puedes poner la imagen ahí? Siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Se pregunta Moisés, ¿quién soy yo? A veces esto nos lo tendríamos que preguntar nosotros cuando recibimos, porque es que algunos dicen que no hay que cuestionar a Dios, que a Dios hay que obedecerlo. Bueno, pues yo he visto que Abraham cuestionó a Dios. ¿Y qué herencia me vas a dar? ¿Y qué me vas a bendecir si el que me va a heredar es este que tengo aquí, este administrador que tengo? Y porque no tengo hijos. Ya soy millonario, ¿para qué quiero más? No quiero más nada. Pero no te va a heredar ese, te voy a dar lo que realmente necesitas. Ah, ¿sí? ¿Y cómo voy a saber que esto es cierto? Saca papel y lápiz que vamos a firmar un contrato. Un contrato, como ya he explicado muchas veces, ¿sí? Un rito de sangre, un pacto de sangre. Se cortaban la sangre en medio de los animales, bueno, etcétera. Entonces, se preguntan, se cuestionan, ¿sí? Gedeón cuestionó a Dios un montón de veces, ¿sí? Y Moisés cuestionó a Dios y dijo, sí, está constantemente cuestionando a Dios hasta que Dios le dice, basta ya, Moisés, no quiero discutir más contigo. Haz lo que te digo ya. En varias ocasiones. Pero es bueno que nos preguntemos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para hacer lo que tú me has encomendado que haga? ¿Quién soy yo? ¿Estoy preparado para ello? Si Dios te habla de ello, es que estás preparado. Pero es que algunos saldrían como escopeteados rápidamente, sin madurar y sin pensar.
El apóstol Pablo, cuando recibió la revelación de Cristo, no se fue inmediatamente a anunciar el Evangelio. Lo que hizo inmediatamente fue a buscar más de Dios y a afirmarse en la visión que había recibido, es decir, asimilarla bien. Y no solamente asimilarla bien, sino a volver a recibir más revelación de Dios. Saúl recibió una revelación de Dios, solo una, y el reino se fue de sus manos. Salomón solamente recibió una, y el reino lo hizo polvo. Disfrutó de todas las riquezas que le había dejado su papá, preparados para edificar el templo. Disfrutó de todo y aún amasó más riquezas, pero destruyó el reino. Porque solamente una vez recibió una revelación de Dios. Una vez. Pablo la recibió una vez y fue muy fuerte, pero quiso afirmarse en lo que había recibido. Quiso descubrir, afirmarse, concienciarse de que lo que había tenido no era una mera alucinación por el sol del desierto o del lugar donde iba, que hacía mucho calor y quizás el calor del día le tumbó y lo mareó. Los nazarenos se abstenían de beber vino y de beber sidras o bebidas alcohólicas porque querían estar seguros que las alucinaciones, las visiones extrañas que veían no eran producidas por el alcohol ni por ningún efecto alucinógeno, sino que eran realmente revelación de Dios. Este tema es científico y no se trata nunca. Hablamos de las revelaciones de Dios. La persona que recibe algo de Dios, si no lo hace voluntariamente, la vida, y realmente tienes un llamado de Dios, las vas a pasar canutas. Porque Dios va a querer que te des cuenta que eso que te dio es un don y que el mundo te lo quiere arrebatar y que el diablo te lo quiere arrebatar. No quiere que tú lo pongas en práctica. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Tela. Otro para encerrarlo. Estas cosas que suceden de Dios es como para encerrarlo. Es decir, ahora voy allí yo y les digo, sigue cuestionando a Dios él, claro. No lo vamos a leer todavía. No lo vamos a leer quizás. Pero él sigue cuestionando a Dios. Ahora voy yo allí y le digo, hebreos, israelitas, que todavía no estaban concebidos como tal, que el que es me envía a liberaros. ¿El que es qué? ¿Qué dices? ¿Qué droga te has fumado? Entonces tiene que hablar en el lenguaje que ellos entienden. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vuestros padres. El Dios de vuestros padres me envía. Pero imagínate, claro, ahora voy yo allí y le digo, yo soy, me envía. Y voy a dejar de ser yo y de cumplir tu ministerio porque me van a agarrar a palos. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo voy a decir yo soy, me envía? Éxodo 6, 2, 3. Vamos, voy a ir rápido porque aquí hay mucha tela. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo en Éxodo 6, 2, 3. Yo soy Yahvé, Jehová, Yahweh. Yo soy el que soy. Fíjense lo que dice aquí ahora, para los exégetas, los que están mirando el libro sobre todo. Bueno, el libro de la Biblia y los sueños. Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios, es decir, como Elohim, y el omnipotente, el Shaddai, que está traducido, ahora lo vamos a leer en la Biblia textual, que lo dice tal cual es. Yo soy, me aparecía a ellos como Dios, que quiere decir como Elohim, y como el Shaddai, el omnipotente. Mas en mi nombre, Yahvé, el que es, el que soy, no me di a conocer a ellos. Atento, los que están aquí con el jehovismo y el yavismo y el elohinismo. Antes era el elohinismo y el nombre de Shaddai. El nombre del que es, de Yahweh, empieza con Moisés. Lo dice aquí. Lo dice aquí. Dice,
habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, como Elohim y el omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, Yahvé, Yahweh, el que es, no me di a conocer a ellos. Así que el nombre de Yahweh, del que es, empieza con esta visión de Moisés. Amén. ¿Sí? En Éxodo 6:2, lo vamos a ver en la Biblia textual, dice: habló Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Así que los que están estudiando, pues entiendan que el nombre de Elohim y el de Shaddai es anterior al de Yahvé o Yahweh, según manifiesta Dios mismo en estos pasajes. ¿Sí queda claro o no? No definas a Dios. No lo hagas pequeño, no lo limites. Por eso los antiguos escribas ni siquiera lo pronunciaban, tenían temor y reverencia hasta para escribirlo. Lo sustituían con otros nombres como Adonai en los hasidíes, ¿sí? O Hasén, o el Eterno en los sefardíes españoles. Ustedes sabían que España aparece en la Biblia muchas veces, varias veces. Lo que pasa es que no aparece como España, porque no existía el nombre de España, hasta que los romanos nos pusieron el nombre de Hispania. Y para curiosidad, yo qué sé, paradoja de paradojas, la primera capital y el primer lugar que se llamó Hispania fue Tarragona. Y la primera capital de Hispania fue Tarragona, Tarraco, en Cataluña. Hispania. Pero antes de que se llamara Hispania, los judíos nos llamaban Sefarat, que quería decir el paraíso. De ahí que los judíos, descendientes de españoles, que es la comunidad más numerosa en Israel, se llamen sefardíes, de Sefarat, ¿sí? De Sefarat, que es el nombre que aparece en los profetas, Sefarat. O también Tarsis, que era Tarteso, una parte de la comunidad de España, de la península hispánica que estaba abajo en el sur. Allí nos quedó Félix, que está ahí arreglando el mundo. Nos salió Félix y algunos de allá de Tartexo, es el único que quedan. Fíjense qué músculos que tiene, se dan cuenta lo que eran. Si no le conocemos, si no sabemos cómo es, lo tenemos en interrogante, ¿cómo podemos invocar y dirigirnos a Él si no tenemos un nombre que podamos pronunciar? Porque ese nombre es impronunciable. Entonces ponían Hasén o Adonai o algún otro nombre, pero como una metonimia y sustituto del nombre verdadero. Pero entonces tenemos que a nosotros, los cristianos, nos fue revelado Jesús. Porque entonces, ¿cómo lo podríamos invocar? Ellos no podían invocar este nombre. Si lo hacían delante de los religiosos, los mataban. Quizás en lo secreto algunos sí, no lo sé. ¿Y cómo podrán invocar a aquel de quien no han oído? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo lo podrán invocar? Pero a nosotros se nos dio un nombre que es sobre todo nombre: Cristo Jesús. Y ahora sí que podemos invocar su nombre. Y a veces cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de invocar su nombre, dice de hacerlo con voz fuerte, es decir, no como dubitativo, no como Dios, sino Cristo Jesús, por Dios, ten misericordia de mí. No clamaba así el ciego Bartimeo, le decía: cállate, tío, no des tantas voces, hombre, que nos aturdes a todos. No cantéis así tan fuerte como cantáis, porque la religión se espanta. No cantéis tan fuerte, cantad con devoción, cantad con alegría, cantad con gozo, cantad con fuerza, pero cantad a Dios con respeto, pero con fuerza. Con respeto no quiere decir quiere decir, exprésate delante de Dios. Cuando Ana fue a orar delante de Dios, el sacerdote herido la entendía. Estaba como una ebria, como una borracha. Ahí, pero mira, mujer, digiere tu vino ya, hombre. Mujer, digiere tu vino, mujer. Mira, ¿ves el argot de los gallegos, de los españoles? Digiere tu vino, hombre. No, que es una mujer. Digiere tu vino, mujer.
No, no, mi Señor, no es el vino, no es el vino, soy como los nazareos, no he bebido vino, no es el vino el que está produciendo esta alucinación, no es el vino, ni el alcohol, ni la sidra lo que está produciendo este clamor viene de parte de Dios porque necesito un hijo. Y ¿sabes qué? Cuando hablas a Dios y haces un compromiso con Dios, dices, necesito un hijo, Dios, necesito un hijo, Señor. Porque una mujer sin hijo en aquellos momentos no estaba bien visto, era muy despreciada. Hoy no, pero en aquellos tiempos sí. Necesito un hijo, muy bien. Y lo voy a dedicar todos los días de su vida a ti. Desde que deje de destetarlo, lo dejo aquí para que te sirva a ti. No lo quiero para mí, quiero un hijo para ti, pero lo voy a dedicar para ti. Muy bien, Ana, muy bien, Ana, muy bien, muy bien. Tú necesitas un hijo y yo necesito un profeta. Me lo dejas aquí. Vamos a hacer negocio. ¿Quieres hacer negocio con Dios? Dios dice, ven conmigo, venid a mí y estemos a cuenta. Vayamos a Él y estemos a cuenta. Vayamos con nuestras cargas. Vayamos con nuestros problemas. Venid a mí y estemos a cuenta. A ver qué es lo que me reprocháis. O a ver qué es lo que os debo. ¿Tú quieres un hijo? ¿Eres estéril? ¿Quieres la fertilidad? Muy bien. Yo también necesito un profeta. Y si tú lo vas a dedicar aquí, no le vas a dar la cultura y la educación y me lo vas a malcriar, sino que lo vas a dejar aquí para que sea educado a los pies del altar de Dios. Yo necesito un hombre para esto, necesito un ministerio para esto. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Dios también quiere un instrumento para bendecir a los demás. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Pon tu don. Pon tu ministerio, pon tus recursos, pon lo que tienes a los pies de Dios. Y si no recibes atención en el lugar que estás, Dios te la dará por otro lado. Pero quiero estar con mis ojos abiertos, bien abiertos, porque no quiero tener una iglesia de maquillaje, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? De cirugía estética, ¿sí? De hacer una cirugía estética. Sino quiero tener algo que gente, hermanos, hermanas, que desde dentro surja el clamor y una necesidad de encontrar mi verdadera identidad. Amén. Vamos a leer un pasaje en Juan nomás. ¿Qué es Dios? Ya pueden pasar los músicos, porque vamos a tratar de... Tengo mucho aquí, pero vamos a tratar de acortarlo un poquito para no cansarles a ustedes, ¿vale? ¿Sí? Juan 4:24. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Y qué es el espíritu? ¿Tiene forma el espíritu? ¿Podemos limitar al espíritu de Dios, que es Dios? ¿Lo podemos limitar? No, pero lo podemos recibir. Podemos recibir. Y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Segunda Corintios 3, 16, 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando se conviertan a Dios de verdad y no vengan donde va Vicente, donde va toda la gente, sino que vengan porque hay una necesidad de encontrar mi verdadera identidad y de afirmarme en esa identidad y de servir con esa identidad que Dios me ha dado, no con lo que a mí me parece, sino con la verdadera identidad que Dios me ha dado. Cuando suceda esto, ¿han entendido bien? Cuando tú quieras encontrar, estás buscando tu identidad y a veces la pierdes, a veces te olvidas, pierdes el carnet de identidad, vienes y lo buscas otra vez, y cuando consigas tu identidad y tu don y tu ministerio, ponlo al servicio de los demás y serás feliz sirviendo. Y cuando te desprecien, el que te desprecie está despreciando a Dios. El que desprecia a uno de estos pequeñitos, y no se está refiriendo solamente a los niños, sino el que se convierte a Dios es como un niño. Dice, el que no se vuelve como un niño no puede entrar en el reino de los Dios, de los cielos. Así que a veces para poder entrar y poder percibir estas cosas de Dios, tenemos que ser un poco infantil, un poco niños, de perder el miedo al ridículo para poder encontrar mi verdadera identidad. Y a veces hacer el ridículo para llamar la atención de papá y mamá, que eso también lo hacen los niños, ¿sí? Y cuando papá y mamá se están peleando, el niño hace lío para que papá y mamá se dejen de prestar atención el uno al otro y se dejen de dar bofetadas, ¿sí? De palabras.
y a veces también de lo otro. Se dejen de dar bofetadas y atiendan al rey de la casa, al niño de la casa, al que representa el Espíritu. Y en los niños, a veces no entienden los padres por qué los niños lloran tanto y por qué hacen tanto problema. Pues a veces hacen problemas porque los padres tienen problemas y no se entienden entre ellos. Y uno dice una cosa y el otro dice otra. Aprovecho para decirles a ustedes, como matrimonios jóvenes, cuando tengan que reprender a vuestros niños, estén los dos de acuerdo. Antes de reprenderle, vayan los dos de acuerdo. No, es que papá, es que mamá. No, papá y mamá dicen así. Porque si no, estará dividido. Su personalidad estará dividida. Su atención estará dividida. Y cuando quiere una cosa, sabrá a quién tiene que recurrir. Y cuando quiera otra, sabrá a quién otro tiene que recurrir. Y una vez recurrirá a papá, y otra vez recurrirá a mamá. Y papá y mamá enfrentados por el niño. Es necesario conocer nuestro ministerio, y tu ministerio de casado es ser una unidad con tu esposa, y sobre todo cuando se trata, con tu esposo, sobre todo cuando se trata de corregir a los niños o de decirle algo a los niños, que ambos estén de acuerdo. Yo todavía estoy en eso, ¿vale? Estoy luchando, ¿eh? No que yo lo haya alcanzado como el apóstol Pablo, pero estoy en ello. Y bueno, algunos resultados hay. Y es que algunos piensan, es que a veces preguntas una cosa a alguien en la que piensas que te puede ayudar y en la que tú no estás ducho, no estás preparado, y piensas que porque le preguntas una cosa de lo que él sabe, que eres un ignorante en todo lo demás. Entonces te das cuenta de que el que estás tratando con un ignorante y ya no le preguntes más nada. Porque cuando hacen una pregunta a veces se delata el ignorante. O se hace el orgulloso, o te toma por un ignorante a ti porque le has hecho una pregunta sobre algo, porque uno no lo sabe todo. ¿Dónde está la capacidad de servir? ¿El orgullo tiene capacidad de servir? ¿El engreimiento tiene capacidad de servir? Ponte un par de interrogantes en tu vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Dios, ¿qué es lo que tú has impreso, imprimido, grabado con B en mí? Dios poderoso, para que yo viva de acuerdo a tu voluntad, con el propósito por el cual tú me has creado a mí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Es como un velo que tenemos delante a veces. Es el simbolismo del velo del templo que se cayó, no se rasgó, se cayó. Porque el Señor, el Espíritu, es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no religiosidad. Por eso podemos movernos en libertad. Pero ojo, ojito, que no usemos esa libertad en forma de guasa, en forma de burla, porque la pagarás. No tomes la libertad que te ha sido dada a la ligera. Sé libre para expresarte delante de Dios. Y si a veces te comportas como un niño, como un borracho, a los apóstoles les decían que estaban borrachos. No, hermano, no estamos borrachos. A esta hora del día, a las 9 de la mañana, no hemos tomado, no. Ya se nos hubiera pasado, estaríamos de resaca en todo caso. No estamos borrachos. Esto es lo que habló el profeta Joel, que el Espíritu de Dios vendrá sobre toda carne, y profetizarán, y hablarán, y soñarán sueños, y profetizarán, y hablarán en mi nombre. Y a veces, en los puntos puede uno, en determinados momentos, ser tomado por el Espíritu Santo o por una necesidad y llorar cuando solamente lo haces en tu cuarto o en el baño, o gritar gloria a Dios. Yo soy libre de todos mis opresores, soy libre de todas mis opresiones, soy libre, Dios. No tengo por qué hacer caso a todo el mundo. Quiero hacerte caso a ti, quiero ser respetuoso con los demás, pero yo tengo un don especial, soy único y quiero saber cuál es ese don único que tú me has dado para que yo sea yo y no sea otro.
sea de la cultura en la que me he educado, sino que quiero ser yo tal cual tú me has concebido. Y el profeta ya decía, y el Señor Jesús repite esto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, porque me ungió el que es. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cómo lo voy a definir el Espíritu Santo? No lo sé, no lo puedo definir, pero sé que está en mí. No lo puedo definir, sé que está en mí. ¿Cómo es? No lo sé. Pero si no lo sabes, ¿cómo es? Está y es. ¿Cómo es? No tiene forma. No tiene forma de la idea. La idea no tiene ni idea de lo que es. No puede concebir. Vamos a leer un pasaje más. Tengo música de fondo ahí bien increíble. Vamos a leer un pasaje más. Mateo 22, 23, 32. Este nos va a dar también una idea. Nos va a romper esquemas también. Pero la palabra de Dios, ¿eh? Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el 7º, tuvieron la misma mujer. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Qué preguntas que le hacían a Jesús, ¿verdad? Más fuertes. ¿Con qué mala baba? ¿Con qué mala leche? ¿Con qué mala intención? Pero qué bien elaboradas, qué bien estructuradas, cómo se las preparaba para atacarlo en público. Y no podía echar mano del manual de la Biblia, tenía que recibir la revelación del Padre. ¿Me entienden bien? Habrá momentos en que no podrás echar mano del manual de la Biblia. Tendrás que recibir la unción y la gracia de Dios para interpretar ese momento concreto en el que estás viviendo, esa situación concreta que no la han vivido los apóstoles, habrán vivido alguna parecida, pero no como la tuya, porque tú eres único, tú eres única. Y vas a vivir situaciones únicas, parecidas a los demás, pero únicas. El Señor respondió y dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Allí terminarán los problemas de pornografía y de tantas cosas que el mundo, con las que el mundo nos mancha. ¿Sí? Allí ni se casarán ni se darán en casamiento, porque serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección, hoy tenemos muchos datos para hablar de la resurrección, pero Jesús no los tenía. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Es decir, está hablando, simplemente se está sirviendo de un término que habla en presente. Yo soy. Es su nombre. El que es, el que era, el que será, el que es. ¿No habéis leído? Yo soy. Hablo en presente, no estoy hablando en futuro. No, yo era. Fíjense el argumento que tiene el Señor Jesús para argumentar la resurrección. Hoy tenemos muchísimo, porque Cristo resucitó. El apóstol Pablo nos habla por activa y por pasiva sobre la resurrección y los diferentes cuerpos de la resurrección. Hoy tenemos mucho material, mucha escritura, pero el Señor Jesús tuvo que echar mano de esto porque esto era lo único que tenía. No habéis leído. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué lo dice así? Porque está hablando en presente. Está hablando en el presente, siempre está hablando en el presente. Yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y otro término, 1 Juan 4, 8, 9. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuál es la identidad del amor? ¿Qué sexo tiene el amor? ¿Qué sexualidad tiene el amor? ¿Qué forma tiene el amor? Pero sin embargo tiene voluntad. Es Dios. Tiene un propósito. Tiene un propósito. El otro día me levanté con el pie cambiado. Iba mal. Y empezaba a ver todas las cosas mal. Y entonces me fui y venía para casa, pero un poquito antes de llegar a casa, en el coche el Señor me habló. ¿Y qué pasa, campeón? ¿Acaso el mundo está en tus manos o qué? Yo como soleándome a mí, que no repito. ¿Qué pasa? ¿Que tú, el mundo está en tus manos? Deja estar, hombre, afloja, ama, vive. Que cada uno responderá de lo que haga. Cada uno responderá de lo que haga. Cada cual tendrá que dar cuenta de Dios de lo que haga. Así que tú me estás dando malos resultados. Ama, suelta. Y llegué a casa con otra cara. Llegué a casa con otra cara. Como Moisés cuando bajaba del monte. Llegué con la cara diferente, distinta. Porque confié mi problema a Dios. O Dios me lo arrancó y me dijo: ven para acá, hombre, campeón. ¿Qué te piensas tú? Renacuajo. ¿Qué eres tú sin mí? ¿Qué haces tú sin mí? Si soy yo el que estoy haciendo las cosas. Son ustedes la obra de Dios. Ustedes son la obra de Dios. Aleluya. Y Dios quiere seguir trabajando en cada uno de vosotros. En cada uno de vosotros, en cada una de vosotras. Dios quiere seguir trabajando. Para que seáis únicos. Para que cubráis todos los ministerios que hacen falta en la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se nota el que lo tiene y el que no lo tiene. Se nota el que ha leído la Biblia y el que no la ha leído. O el que tiene esos dones. A veces el que ha leído la Biblia tiene mucha doctrina y cuando le contradicen se le ponen los pelos de punta y es capaz de matarse como el apóstol Pablo. Porque le contradice sus ideas, sus ideotas. Pero se nota que no tiene el Espíritu de Dios porque no hay gozo, no hay paz, no hay mansedumbre, no hay templanza. Eso sí se nota, ¿verdad? Eso se nota. Llevas la Biblia escrita aquí delante tuyo. ¿Qué forma tiene el gozo? ¿Qué forma tiene el gozo? ¿Qué forma tienen los dones del Espíritu Santo? Ni el Espíritu Santo tiene forma, ni los dones del Espíritu Santo tienen forma. Los puedes concebir, puedes hablar de ellos, pero cuando los sientes es algo que se experimenta y que se vive de una manera profunda, que cambia tu vida, que cambia tu rostro, que cambia tu conducta, que cambia tu forma de ser y la ajusta al don, a los dones de Dios, es decir, al carisma de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Rey de gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
Filipenses 4, 8, 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es mentira, todo lo que es deshonesto, todo lo que es injusto, todo lo que es sucio, todo lo que es enfrentamiento, todo lo que es de mal nombre, si hay algún defecto, en eso pensar. Fíjense lo que escribe el apóstol Pablo. Eso es lo que hace nuestra naturaleza carnal. Eso es lo que hace la identidad del mundo, pensar en todo lo malo. Pero Dios quiere cambiar nuestra conducta. Dios quiere cambiar nuestra actitud. No estamos aquí para hacer religión, hermanos. Por favor, poned vuestro corazón delante de Dios. Esto es ciencia, esto es para cambiar. No es una liturgia. Pero dice, por lo demás, hermanos, esto es lo que Dios dice, lo otro es lo que dice el mundo. Y es lo que nosotros nos está inspirando el diablo siempre en esto, pensar en todo lo malo. Pero en Filipenses 4 dice, 8, 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de la verdad, en esto pensar. En esto pensar. Deja tus problemas en las manos de Dios y ábrete hueco con el amor y la confianza en Dios, porque Él sanará tu vida. Él sanará tu vida y Él abrirá el hueco para ti. Cuanto más se ciñes el entrecejo, cuanto más te enojas, peor, más te cierras, más te hundes. Deja lugar a la gracia de Dios, deja el amor, deja lugar al amor, deja lugar al Espíritu Santo, deja lugar a las virtudes del Espíritu Santo para que tu vida refleje la Biblia sin hablar, sin decir palabras. ¡Aleluya! Es Cristo. Vamos a cantarlo suave. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
Dios los bendice. Dios está empeñado en bendecirlo. No te resistas. Dios está empeñado en bendecirte y que seas de bendición. No estás aquí por casualidad, ni vas donde va Vicente. Vienes aquí porque buscas tener la revelación de este nombre que es, sobre todo, nombre. Dios los bendiga.